El versículo 7 es nuestro texto base. Segundo Corintios capítulo 12, ¿ya lo tiene? Así dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo Corintios capítulo 12, versículo 7. Dijo el apóstol Pablo estas palabras: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Te damos gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque eres un Dios fiel que nunca falla, gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Gracias por tu grande amor derramado a través de Jesucristo, que derramaste tu sangre, Señor, por nosotros. Tú lo hiciste para liberarnos, para sanarnos y para prosperarnos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar, porque estás aquí, Señor, dirigiendo esta reunión. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías, Señor, eres mi maestro. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas tu palabra. Y yo declaro que esa palabra dará fruto abundante en mi corazón, que yo crezco en fe en el nombre de Jesús, para que la promesa de Dios, de la herencia que nos ha dejado en Cristo Jesús, se haga palpable, manifiesta y presente en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer unas declaraciones que hace tiempo que no las hacemos, pero son muy buenas, las hacen otros maestros de fe. Son unas declaraciones importantes. Si gusta usted repetir conmigo: en el nombre de Jesucristo, yo declaro que soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo declaro que yo tengo lo que la palabra dice que tengo, y que yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. Y escrito está en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte está en poder de mi boca. Por eso hoy decido hablar vida y no muerte. Hoy decido hablar bendición y no maldición. Hoy decido hablar salud y no enfermedad. Hoy decido hablar riqueza y no pobreza, porque soy más que un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo un tema importantísimo, que es un tema básico que debemos de aprender todos los creyentes. Y lo importante es entender que tenemos un Dios que es un Dios sanador, ¿verdad? No es un Dios que manda enfermedades, no es un Dios que arruina a las personas, no es un Dios que mata a la gente en accidentes, sino al contrario, es un Dios bueno. Ese es el Dios de la Biblia, ¿verdad? No es un Dios que un día está de buenas y un día está de malas. Por lo tanto, es importante entender el tema de lo que representa el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo, como ya se los he explicado en 2 servicios anteriores, vamos a tratar de resumir lo menos que se pueda, con la finalidad de avanzar en el conocimiento de la palabra. Importante entender que el aguijón de Pablo, para comenzar, no fue una enfermedad, ¿verdad? No fue una enfermedad, que eso nos quede muy claro en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos quede ahí esa palabra, que el apóstol Pablo nunca estuvo enfermo, jamás estuvo enfermo. Lamentablemente, en algunas traducciones utiliza la palabra enfermedad para referirse que Pablo dijo que él se enfermaba. Entonces, fíjese bien. Segunda de Corintios 12:7, estamos identificando qué representa, qué es o qué fue en un momento dado ese aguijón del cual habló mucho el apóstol Pablo, y del cual hablan muchísimas personas que han estudiado la Biblia dentro del cristianismo. Ellos tienen un concepto de que el apóstol Pablo tuvo una enfermedad en los ojos, ya se lo había dicho, ¿verdad? Era uno de los conceptos que se manejan. Pablo estuvo enfermo en los ojos. ¿Qué otra de las cosas que decían que era el aguijón de Pablo? El aguijón de Pablo, dice 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne.
dijo Pablo que era en su carne, es decir, cuando Pablo se refería a su carne, se refería a su cuerpo, era un aguijón en su cuerpo. Por eso la mayoría ha atribuido que es una enfermedad que tenía el apóstol Pablo, física, una enfermedad física, no mental sino física. Y luego dice que le fue dado un mensajero, ese aguijón en la carne era un mensajero, pero dijo el apóstol Pablo, lo aclaró, que no era un aguijón que venía de parte de Dios, sino venía de parte de ¿quién? De Satanás, ¿correcto? Y segundo, que un mensajero significa un ángel, o sea, eso significa, sabe que el ángel significa mensajero, son mensajeros de Dios los ángeles. Los ángeles, entonces era un ángel de Satanás que vino a poner algo en el cuerpo del apóstol Pablo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Que no fue Dios el que le puso ese aguijón, perdón, que no fue Dios el que le puso ese aguijón, sino fue el mismo Satanás, o sea, un ángel del diablo vino y le puso algo en el cuerpo de Pablo. Se ha dicho que es una enfermedad en los ojos, se ha dicho que es un problema de soberbia del apóstol Pablo, se ha dicho que era un problema de que luchaba constantemente, de que él no quería pecar y que constantemente estaba con ese bombardeo en su mente, de que el pecado lo estaba asediando y que el apóstol Pablo luchaba contra el pecado, contra su propia naturaleza de pecado, y decía él que no podía soportar ello. Otros dicen que el apóstol Pablo tenía un problema de homosexualidad, fíjese bien. Otros dicen que el apóstol Pablo tenía un problema de, sufría mucho por la muerte de Esteban y porque había dañado mucho a los discípulos de Jesús antes de que él se convirtiera. También otros dicen que luchaba o sufría mucho por los de su nación, judíos, que no se habían convertido a Cristo Jesús, a pesar de que Cristo Jesús vino, originalmente venía a salvar al mundo, pero a partir de Israel iba a salir a todo el mundo los mensajeros a predicar el evangelio. Jesús vino a salvar al mundo entero, sin embargo, en un inicio Jesús venía para que de Israel salieran a predicar a toda la tierra. Tan es así que utilizó al apóstol Pedro, que era israelita, al apóstol Pablo, que era judío, de judíos, etcétera. Pero también utilizó a otros que no eran judíos. ¿Por qué los utilizó a ellos? Porque originalmente el pueblo judío no aceptó al Mesías. Y Pablo sufría porque los de su nación no podían convertirse a Cristo Jesús. Dice que ese era su aguijón. Pero fíjense bien, ya analizamos dos. Que en primer lugar no era una enfermedad de los ojos, ¿verdad? ¿Sí recuerda? ¿Correcto? No era una enfermedad de los ojos del apóstol Pablo. Pero también identificamos que no era una tendencia constante, un bombardeo que él tenía y sufría por no pecar. Tampoco era ese el aguijón de Pablo. O sea, se entiende por aguijón algo que continuamente lo está molestando. ¿Sí me explico? O sea, aguijón puede decir, por ejemplo, un ejemplo que ponen algunos maestros o pastores, es que es como si alguien tuviera una piedrita en el zapato, pues. ¿Y qué pasaría si usted trae una piedra en el zapato, verdad? Que va caminando y constantemente le está molestando. ¿Qué tiene que hacer? Quitarla, ¿verdad? ¿Verdad? Es algo más o menos parecido. O cuando trae una uña enterrada, pues se la va a poner de otra manera. Entonces era algo que le molestaba constante a Pablo, era algo que no lo dejaba. Pero dice que en el versículo 8, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces fíjese bien, dice que era algo constante. Ya analizamos que no era un problema de la vista, porque el apóstol Pablo fue sanado cuando vio la luz de Jesús. Dice que le quedaron los ojos, quedó como ciego. Pero al tercer día envió a un hombre llamado Ananías y puso las manos sobre Pablo. ¿Y qué pasó? Recibió la vista, ¿sí o no? O sea, no era un problema de enfermedad de los ojos del apóstol Pablo. O sea, ¿se da cuenta? No era un problema de pecado, porque él mismo dijo y recomendó que el pecado no se iba a enseñorear de vosotros, dijo, ¿verdad? Es decir, el apóstol Pablo dijo que él tenía control respecto a ello. Por lo tanto, no era ese problema. Esa tendencia al pecado, al apóstol Pablo no era el problema del aguijón. O sea, no era un bombardeo constante en su mente que no lo dejaba. No era tampoco ello. Por lo tanto, otro de los pensamientos
que han dicho algunos que estudian la Biblia, dicen que el aguijón de Pablo podía haber sido de que el problema era de que el apóstol Pablo, como no se casó, tenía un problema de homosexualidad. Lo vamos a hablar con todo respeto este tema, ¿no? Con todo respeto, porque nosotros no somos de los que nos burlamos de los que tienen ese problema, ¿verdad? Al contrario, Cristo los ama a ellos. ¿Cuántos saben que los ama a ellos? Lo que no ama es su acto, ¿verdad? Su pecado no lo ama, pero los ama a ellos porque son parte de su creación. Y Cristo Jesús vino a ellos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por ahí entró uno a internet que tenía ese problema espiritual, porque es un problema espiritual. La homosexualidad, ¿sabía que es un problema espiritual? Nosotros lo hemos identificado en personas que están o tienen problemas, que escuchan voces de espíritus inmundos, personas que tienen ese problema, lo hemos visto. No somos nosotros quien para juzgarles tampoco, ¿verdad? Al contrario, venimos a predicarles el evangelio también en ellos, para que sean restaurados, pero sobre todo que nazcan de nuevo en su espíritu. Eso es importante tomarlo con mucha seriedad este tema, y no se vea como que nos vamos a burlar o a mofar de ellos. Al contrario, venimos también a predicarles el evangelio a ellos, ¿correcto? Entonces uno de ellos entró por internet, dijo, el apóstol Pablo es gay, dijo él, pues, o sea, hizo ese comentario, porque él tenía ese problema, dijo, pues, yo me identifico con Pablo porque Pablo era gay, porque Pablo nunca se casó, y es cierto, ¿verdad que nunca se casó Pablo? Pero la pregunta sería, ¿tendría esta persona razón de que si no se casó el apóstol Pablo era porque tenía esa tendencia incorrecta o indebida, ¿verdad? Bueno, pues eso lo vamos a analizar. Si es cierto que el apóstol Pablo tenía esa tendencia o ese problema de homosexualidad, vamos a analizarlo, a ver qué nos dijo el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Les gustaría saber? Muy bien, fíjese, esta persona dijo, ese fue su comentario, el apóstol Pablo era gay y no quería hacerlo, eso es todo, dijo él. O sea, era gay y no quería hacerlo, y por eso era su problema, de que constantemente tenía ese problema, esa tendencia. Pero ya analizamos que el apóstol Pablo ni tenía el problema del pecado, ¿verdad? Porque él no caía en ello. Él mismo dijo que no se hacía esclavo del pecado porque él había señoreado sobre él. Es decir, el pecado no venía a enseñorearse de él. Por consecuencia, dice esta persona, el apóstol Pablo lo había superado todo respecto a lo espiritual. Podía controlar los deseos de la carne, pero siendo el problema biológico, dijo este hombre, no entendía por qué continuaba el deseo, fíjense. O sea, dice, Pablo había superado, era un hombre espiritual. El problema es, si era muy espiritual, ¿ustedes creen que ese problema biológico no lo había superado? Por supuesto que sí. Y dice esta persona, bueno, Pablo era muy espiritual y había superado todo lo espiritual. El único problema que tenía, como era problema biológico, pues no podía superar ese problema, esa tendencia. Dice, porque continuaba el deseo del apóstol Pablo. Dice, pero 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara y el deseo continuaba, todavía dice esta persona. No olvidemos que Dios ama al hombre y aborrece el pecado. Dice, desde esta perspectiva Pablo, como muchos hombres santos, estaba sometido al aguijón de la carne, y luego dice, entre paréntesis, su homosexualidad, aunque nunca sucumbió a ella. Está raro, ¿no? Dice, nunca cayó en ese problema, pero tenía ese problema. Entonces, ¿de qué se trata, pues? ¿O lo tenía o no lo tenía? Bueno, el caso es que dice que tenía un pensamiento constante, una tendencia a ello. Pero ahorita no hay un solo registro adicional a la Biblia de algún historiador que diga que el apóstol Pablo tuvo ese problema. No, solamente fue un comentario que hizo una persona por internet. Entonces, fíjese bien. ¿Por qué lo dicen algunas personas que el apóstol Pablo tenía esa tendencia incorrecta? ¿Por qué lo dicen? O indebida. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. ¿Por qué la mayoría menciona este problema del apóstol Pablo? En 1 Corintios capítulo 7, fíjense bien lo que dice. 1 Corintios capítulo 7, versículo del 1 al 5. ¿Qué es lo que viene ahí como subtema? Dice, problemas del ¿qué? ¿Problemas de qué? Del matrimonio, ¿verdad? Si lo lee por ahí, algunas Biblias traen. Capítulo 7 de 1 Corintios. Dice como subtema que es problemas del matrimonio, ¿verdad?
¿A qué se iba a enfocar el apóstol Pablo en todo el tema ese? A problemas del matrimonio, ¿correcto? No estaba hablando de otras cosas. Fíjese, en el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y la mayoría dice: oye, Pablo, estás mal, Pablo. Entonces si eres gay, Pablo. Digo, con todo respeto, Pablo. Bueno, la mayoría que creen esto, pues, yo no lo creo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque tenía un problema, una tendencia a ese tipo de inclinaciones. ¿Tenía Pablo eso? ¿Acaso lo diría por ello? Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué lo dijo Pablo? Que al hombre le sería bueno no tocar mujer. ¿Por qué lo dijiste, Pablo? Explícanos. Pero a causa de las fornicaciones, ¿qué dice Pablo? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué le dijo al Pablo no sería bueno tocar mujer? Porque había un problema entre los jóvenes de esa época, de que tenían ese problema de relaciones, para que me entienda, íntimas, hombres con mujeres, sin casarse, obviamente, ¿verdad? Tenían ese problema continuo en la iglesia de Cristo de esa época, en los Corintios. Entonces, por eso dijo Pablo, o sea, le sería bueno al hombre no tocar mujer, es decir, por eso cada quien mejor cásese, es lo que estaba recomendando Pablo. Cásese y cada mujer tenga su varón y cada varón tenga su mujer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque había un problema de fornicación, le llama Pablo, es decir, tenían problema, el detalle de relaciones íntimas antes del matrimonio, eso es fornicación. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, Pablo sí recomendó, ¿verdad?, que se deberían de casar, ¿sí o no? ¿Sí o no lo está recomendando? Claro. Cuando dijo, bueno le sería no tocar mujer, nunca, en ningún momento, Pablo lo dijo para que el hombre se quedara solo, porque él tenía ese problema espiritual y no se quería casar, porque tenía esa inclinación sexual. No lo dijo por ello. Y luego dice el 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene autoridad o potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer, es decir, cada mujer con su marido y cada marido con su mujer. Versículo 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué recomendación daba Pablo? Que no tengan ese problema de incontinencia, es decir, que no se contengan a tener su propia mujer y cada mujer con su marido y se entregue uno al otro. Es de eso está hablando, del matrimonio. ¿Para qué? Para que a causa de ese problema de incontinencia, es decir, de que se detengan de tener a su propia mujer, no tengan un problema de que se metan con otras mujeres. Es lo que decía Pablo, o eso nos quiso dar a entender. Juntaros uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, es decir, para que no anden pensando en otras mujeres, dijo Pablo. Si tú tienes un problema, joven, de que se están metiendo los jóvenes con las jóvenes de la misma iglesia, ese es el problema en Corintio, entonces dice Pablo, oye, mejor cásense, ¿verdad? Porque de otra manera están fornicando, es un gran problema espiritual que se están trayendo. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que cada mujer tenga su propio marido y cada marido su propia mujer. No al revés, es decir, no que las mujeres tengan muchos maridos ni los maridos muchas mujeres, ¿verdad que no es así? Sino la recomendación a través de la palabra es que cada marido tenga su propia mujer. Sin embargo, hay muchos hombres que tienen mujeres y hay mujeres que tienen algunas otros hombres. No es la voluntad de Dios, ¿verdad? Versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, es decir, no lo tomes como algo estricto, dice Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahí está el versículo 7. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Por qué dijo Pablo que todos los hombres fueran como él? ¿A qué se refería? ¿A la misma tendencia o inclinación sexual que tenía Pablo? Como dicen algunos, de homosexualidad. No se refería a ello.
Fíjense bien, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Es decir, estas personas que creen que Pablo era alguien que tenía problemas de una inclinación de homosexualidad, decían ellos, o dicen ellos más bien, que Dios quiere, o Dios dijo a través del apóstol Pablo, que todos los hombres fueran así, pues, ¿me entiende? Es decir, hombres con hombres y las mujeres que se queden por otro lado. Entonces no es así, porque seguimos leyendo el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿A qué se refería Pablo que se quedaran como él? Pero si no tienen don de continencia, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería Pablo que se quedaran como él? Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando, fíjense. Bueno, así dice esta traducción, no sé cómo dicen las demás. Es decir, si tienen un problema, pues cásense, dice Pablo. Pero, ¿a qué se refería don de continencia? Que el apóstol Pablo, en pocas palabras, su vida la dedicó al evangelio. No se casó el apóstol Pablo. ¿Por qué cree que no se casó? ¿Porque tenía un problema de inclinación homosexual? No, no se casó porque se dedicó al evangelio, correcto. Entonces, él sí tenía un don de continencia. ¿Qué significa don de continencia? Tenía la capacidad, el apóstol Pablo, de controlar su propio cuerpo. ¿Sí sabía? Es decir, decidió no casarse, no porque tenía un problema de homosexualidad, no por eso. Decidió no casarse por predicar el evangelio de Cristo. Fíjense bien. Versículo 9, 1 Corintios 7, 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Y luego, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, fíjense, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿De qué está hablando otra vez? Del matrimonio. Entonces, el problema que tenía Pablo no era un problema de homosexualidad, ¿lo está captando? Sino al contrario, lo que tenía Pablo era el don de continencia, es decir, yo decido no casarme por irme a predicar el evangelio. El único detalle, que la primera parte, antes del versículo 9, antes del versículo 10, o sea, del 1 al 9, el apóstol Pablo solamente dio una recomendación personal. Fíjese bien, fíjese bien. En el versículo, vamos a leer en el versículo 10, 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino ¿quién? El Señor. Es decir, esto no viene como una sugerencia mía, dice Pablo. O sea, es algo que viene de parte de Dios, ¿sí me explico? Significa que lo que estaba de ahí hacia atrás era una recomendación personal de Pablo. O sea, no es como un consejo de Pablo. Cuando dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo, otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno fuera quedarse como yo. ¿Esa recomendación es de parte de Dios o es de parte de Pablo? De Pablo, es un consejo de Pablo, no es algo que Dios diga, oye, tú te vas a quedar sin casarte por predicar el evangelio. No. Pueden predicar el evangelio personas que se casen, es decir, no necesariamente tienen que prohibir casarse. Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? Amén. Fíjese bien, entonces, si el apóstol Pablo dio en el versículo 6, dijo, mas esto digo por vía de concesión. ¿Qué significa vía de concesión? Que es algo que no es estrictamente un mandamiento, es decir, tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer. O sea, yo te recomiendo, si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, no hay ni un problema. ¿Por qué? Porque es vía de concesión, no porque es un mandamiento de Dios. Es decir, Pablo recomendó en el versículo 8 a los solteros y a las viudas que se quedaran sin casarse.
Pero no porque era un mandamiento de Dios, sino porque Él les dio una recomendación que mejor se dedicaran como Él es. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Es decir, decidió no casarse Pablo. Imagínense qué tan grande amor le tenía a la obra de Dios, que decidió no casarse para que no fuera tropiezo su familia. Es decir, si lo persiguían a él y lo apedreaban a él, para que no apedrearan a su familia, pues para que me entiendan. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Pero él nunca recomendó que no se casaran. Jamás dijo, el que vaya a predicar el Evangelio no se case. Nunca lo dijo. Sin embargo, hay lugar donde usted sí sabe, ¿verdad?, que no permiten que se casen los hombres que van a predicar el Evangelio. Yo soy casado y predico el Evangelio. Y se ve el poder de Dios. También en usted. ¿Correcto? Y usted está casado y también se ve el poder de Dios. ¿Se da cuenta que el poder de Dios no se limita? El predicar el Evangelio no se limita a que se casen o no se casen. No. Muchos dicen, voy a dedicar mi vida al Señor, me voy a ir a un seminario, no me voy a casar y voy a predicar el Evangelio. No se van a ver milagros ni señales ni nada, pero van a predicar el Evangelio. Bueno, que prediquen el Evangelio. ¿De qué sirvió no casarse? De nada. ¿Me explico? Entonces fíjese bien. Si Pablo lo hizo porque él decidió hacerlo, no casarse. No porque todos los que predican el Evangelio no se tenían que casar, no. Y ahorita lo vamos a analizar. Realmente, ¿cuál era el problema del apóstol Pablo de haberse quedado soltero? ¿Era por predicar el Evangelio? No, era porque tenía un problema de homosexualidad, como dicen algunos, que ese era el aguijón de Pablo, que luchaba constantemente con él. ¿Por qué dijo Pablo estas palabras? Romanos capítulo 1, si hubiese sido un problema del aguijón de Pablo, el aguijón de Pablo un problema de homosexualidad que padecía el apóstol Pablo, entonces vamos a leer por qué en Romanos capítulo 1 menciona estas palabras Pablo, del versículo 26, del versículo 26, Romanos 1, 26 al 32. ¿Ya lo tiene o todavía no? Romanos capítulo 1 del 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones. Bueno, vamos a leer desde el 20. Está hablando de cierto tipo de personas. Desde el 21 por ahí. Desde el 18, vamos a leer. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque a las cosas invisibles de Él, etcétera, etcétera. Y luego está hablando de cierto tipo de personas en el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. ¿De qué está hablando? De personas que cambian la imagen de Dios, que cambian la gloria de Dios, es decir, que cambian su poder a imágenes de animalitos, por ejemplo en la India, que adoran a las vacas, etcétera. Entonces, personas que adoran a los animales, a la creación, en lugar de adorar al Creador, y creen que cada parte de la creación es un Dios. Un árbol es Dios, un pajarito es Dios, un ratón es Dios, etcétera. Ellos creen que toda la creación es Dios. Y hay ese tipo de personas. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, comenzaron inclusive a adorar seres humanos. ¿Sí sabían? Que hay personas que adoran seres humanos. ¿Sí sabían o no? Dice que daban culto, es decir, daban una adoración a seres humanos
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué significa el uso natural del que es contra naturaleza? Mujeres que comenzaron a amar a otras mujeres. ¿Me explico? Es decir, Dios no aprueba el acto de homosexualidad. ¿Lo está captando? Dios no lo aprueba. Porque el mismo apóstol Pablo está hablando que mujeres contra mujeres, fíjese bien, o con mujeres, como se le quiera llamar. Dice el 24, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Cómo le llamó Dios a ese tipo de actos? Inmundicia, a través del apóstol Pablo lo dijo en Romanos 1:24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Deshonraron sus propios cuerpos. 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, ya no tenían sus esposas, para que me entienda. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cómo le llamó Dios hombres con hombres o mujeres con mujeres? ¿Cómo le llamó esa frase? Extravío, ¿verdad? Es decir, para Dios no es normal, como en el DF, que allá los del Perderé, o ¿cómo se llama ese partido? Perderé, algo así. Bueno, pero no va a salir en internet. Perderé. No sé si usted es del Perderé. Por ahí el hermano anda de amarillo, ¿no? Del Perderé. Del sol. Bueno, el partido del que trae un sol por ahí, ¿no? Ah, del América. Bueno, el caso es que este partido por allá en el DF, creo que fue el partido ese, ¿no? El que autorizó que se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué lo hicieron? Por la ignorancia que tienen, ¿verdad? Desconocen las escrituras, por lo tanto para ellos era muy práctico decir, bueno, vamos a hacer una ley, dicen los diputados, para que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y que si quieren tener hijos se comiencen a adoptar. Fíjense, ese es el sistema de Satanás del mundo, no es el sistema de Dios, que se casen mujeres con mujeres ni hombres con hombres, a pesar de que a ellos los respetamos, ¿sí o no? Y les vamos a predicar el evangelio, ¿sí o no? Y Cristo los ama, ¿sí o no? Cristo los ama. Lo que no ama es el acto que ellos están cometiendo, me explico, que se llama pecado, ¿correcto? Entonces dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo le llamó eso Pablo? Pasiones vergonzosas, algo vergonzoso, pues. Si el apóstol Pablo, el aguijón de Pablo, hubiese sido un problema, una tendencia a la homosexualidad, entonces ¿por qué le llamó pasiones vergonzosas Pablo? No se hubiera opuesto a eso, me explico. Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos 1:27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjense, para Pablo decía que eran hechos vergonzosos, que eran alguien que se había extraviado. Es decir, alguien normal para Dios es un hombre que se casa con una mujer y una mujer que se casa con un hombre, ¿sí o no? Pero alguien extraviado para el concepto del Creador, que los hizo a su imagen y semejanza, el concepto erróneo para él o extraviado es alguien un hombre que se casa con un hombre o una mujer que se casa con una mujer. ¿Me explico? Y lo hablo y lo estamos hablando en términos serios, me explico, de ninguna manera nos estamos mofando, burlando de ellos, ¿correcto? No queremos burlarnos de ellos, los respetamos, lo único que no estamos de acuerdo es en su acto, ¿verdad? En su acto. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque la Biblia no lo autoriza, sencillo, ¿correcto? Está como usted, si ve a una persona que le gusta robar cosas, por ejemplo, usted lo ama a él y le va a predicar el evangelio, pero usted no está de acuerdo en que ande robando, ¿verdad? No estamos de acuerdo en que ande robando, aunque es una persona que Dios lo ama. ¿Por qué lo ama? Quiere que venga el arrepentimiento para que venga Cristo Jesús y sea restaurado, ¿correcto?
Es lo que quiere Dios. Sin embargo, si seguimos leyendo, en el versículo 28, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Fíjense, ¿cómo le llamó a esa mente de ese tipo de personas? No era una mente correcta, ¿verdad? Su pensamiento no era el correcto, ¿verdad? Imagínense de repente una mujer, pasa otra mujer por la calle, ¡wow, qué guapa! Imagínense una mujer diciendo eso. ¿Cómo es su mente para Dios? Reprobada. O yo que dijera un hombre, ¡wow, qué guapo! ¿Verdad que no es correcto? Si no se viera raro. Te invito a comerlo. Haces otra boleta. Reprobado. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Mi esposa, qué guapa está. Reprobado. Qué guapo ese hombre. Eso es reprobado, ¿sí o no? Que el hombre lo diga. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, para Dios es reprobado esas acciones. ¿Estamos de acuerdo? Dios no lo autoriza. Ni lo va a autorizar jamás ese tipo de actos. Pero a ellos los ama Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Pablo, fíjense, dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Fíjese cómo le llamó Pablo: perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, etcétera. Está hablando de otro tipo de conceptos también de hombres: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. ¿Qué hace una persona que hace ese tipo de actos? Si no conoce a Dios, al rato le va a caer una enfermedad incurable, ¿sí o no? Muchos están enfermos de problemas, que tienen SIDA, esa enfermedad que salió, ¿verdad? ¿Por qué cree que salió esa enfermedad? ¿Porque Dios la puso? No. Porque el diablo se aprovechó de las tendencias incorrectas. De ahí se aprovechó el diablo para meter ese tipo de enfermedades. Muchos dicen que fue la CIA haciendo un experimento. Entonces lo vamos a borrar. Entonces el caso es que ese tipo de enfermedades vienen por causa de ese tipo de tendencias. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Por ese tipo de tendencias viene ese tipo de enfermedad. Y luego han salido otro tipo de enfermedades también bien raras, ¿no? Todo relacionado al problema sexual. ¿Se ha dado cuenta? Hombres que tienen muchas mujeres también. Al rato le queda una enfermedad también, y son enfermedades sexuales y que se enumeran, ¿no? Son varias, no quiero ni mencionarlas ahorita. Pero sin embargo vienen por ese tipo de tendencias incorrectas de un hombre que tiene muchas mujeres o viceversa. ¿Correcto? Si se fija, el diablo ha metido una enfermedad por cada cosa que hace el ser humano. Entonces, ¿mande? Le dan entrada al diablo para que se enfermen de ello. Entonces, estamos de acuerdo que el apóstol Pablo estaba en contra de ese tipo de tendencias, ¿verdad? ¿Sí o no? Si el aguijón de Pablo hubiese sido un problema de homosexualidad, o sea, Pablo hubiera estado toda la vida, o sea, no hubiera hablado en contra de ello, ¿sí o no? He dicho, Pablo, pues me conviene, ¿cómo les voy a hablar de ello? ¿Verdad? Imagínense el apóstol Pablo predicando el evangelio y gustándole al hermanito que está enfrente. Pablo, por favor, por el amor de Dios, Pablo. No, no es así. Pablo no tuvo ese problema, aunque en internet una persona dijo, así como lo leímos ahorita, que el apóstol Pablo tenía un problema de homosexualidad y que no podía con él, que era un problema biológico. Ellos le atribuyen a un problema biológico. No es que ya nació así. Bueno, pues algo hicieron los padres, y si nació así, bueno, oremos por él, que reciba a Cristo, nace de nuevo y se le quita. ¿Sí sabía que también se quita esa enfermedad? Pero muchos dicen que no es enfermedad, pues. O sea, muchos creen que es la mente que tienen ellos es correcto, pero no es una enfermedad física, pero es una enfermedad mental. ¿Estamos de acuerdo?
Es una mentira del diablo, donde el diablo los metió. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. El apóstol Pablo estuvo en contra de este tipo de tendencias. Si 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 9. 1 Corintios 6, versículo 9. Dijo el apóstol Pablo estas palabras: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿De quién está hablando? De los injustos. ¿Cuáles son los injustos? Los que tratan mal a la mamá o a sus hijos. No, los injustos son los que no son salvos, los que no han reconocido a Jesucristo ni lo han llevado a su corazón. Ellos son los injustos. Es decir, los que no son justos son personas que están muertos espirituales, ¿correcto? Que su espíritu todavía está separado de Dios y que necesitan a Jesucristo en su corazón para nacer de nuevo y ser justos. Que le quede bien ese concepto, de eso se trata, de justos o injustos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice Pablo, ni los fornicarios. ¿Qué significa heredar el reino de Dios? Para que usted capte. Heredar el reino de Dios, ¿qué significa? ¿Significa que se van al cielo cuando se mueran? No. Heredar el reino de Dios significa, dijo el mismo Señor Jesucristo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios era el mismo Jesucristo. El reino de Dios es el mismo Jesucristo que vino a establecer ese reino aquí en la tierra. Y el reino de Dios se ve a través de usted, aquí en la tierra, porque cuando usted echa fuera enfermedades por el poder del Espíritu Santo, entonces aquí está el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? En el cielo. No, aquí en la tierra. ¿Quién lo trajo? Jesucristo. ¿Cómo se manifestó? A través del poder del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo es el reino de Dios, porque Él vino a traerlo. Entonces fíjese, Él es el rey de ese reino, para que me entienda que vino a la tierra. Y aquí, ¿quién está ahorita en la tierra? Su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Correcto? Entonces, ¿el reino de Dios dónde está? Aquí. Fíjese bien, entonces Jesucristo está entre nosotros. Usted no lo ve, pero aquí Él está aquí presente, ¿sí sabía? No lo veo, ¿dónde está? Pues es que no lo van a ver sus ojos naturales. Pero Él está presente, Él es omnipresente. Está en todos los lugares. Dice, además, el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Heredar el reino de Dios significa que le va a ir bien a usted, que es salvo, que es sano, pero que también es próspero. Eso significa heredar el reino. Es decir, que tome usted el control, la autoridad, el poder, el señorío que perdió Adán y lo tenga usted otra vez aquí en la tierra, a través de lo que hizo Jesús por nosotros. Es decir, que no venga el diablo con un cáncer para que usted llevárselo antes de tiempo. Eso es heredar el reino. Que usted tenga la sanidad, y no nada más la sanidad, sino la salud, que viva en salud, que viva próspero, que sea salvo cuando se vaya a la tierra y se vaya al cielo. Eso significa heredar el reino aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, ¿cómo dice ahí? Afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjense lo que dijo Pablo. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Personas que han recibido a Cristo en su corazón, haber nacido de nuevo, que tenían esa tendencia, volvieron otra vez a caer en esa tendencia. ¿Sabe lo que pasó con muchos de ellos? Personas han muerto de enfermedades incurables, porque el diablo se aprovechó de ahí. ¿Me explico? Claro que si no se arrepintieron, para que me entiendan, si no confesaron su pecado y siguieron y continuaron en la misma tendencia, ¿qué hizo el diablo? Les trajo una enfermedad incurable y se nos fueron antes de tiempo. ¿Pero a dónde se fueron? ¿A dónde creen que se fueron? ¿Al infierno? No. Ellos cometieron un hecho vergonzoso en su cuerpo, pero se fueron ¿a dónde cree? Al cielo. Heredar el reino no significa que o sea, decir, un afeminado, como dice Pablo, aquí lo mencionó Pablo, afeminados, ¿no? O que se echan con varones. Una persona que se echa con un varón no iba a heredar el reino de Dios. No significa que no se iba a ir al cielo, ¿me entiende? Significa que aquí en la tierra se iba a enfermar, es decir, no iba a sanar de su enfermedad. Significa que si hizo ese acto, le pegaron una enfermedad, un SIDA, y se fue antes de tiempo.
o sea, no heredó aquí el reino, es decir, no disfrutó la sanidad a través de la llaga de Jesús. Eso significa, pero no significa que se fue al infierno por haber cometido un acto